Muy buenas chicos, aquí estamos una vez más en el canal de TNS. Esta vez vamos a traer un contenido un poquito distinto. Vamos a traer bueno, es la presentación, pero ya como dijimos en los vídeos anteriores, vamos a hacer una serie de vídeos haciendo coaching, en este caso a David, que lo tenemos por aquí. Hola, muy buenas. Y bueno, y también tenemos a mi hermano, que creo que lo conocéis ya, un poquillo. Buenas, chavales, ¿qué pasa? A mí se me olvidó presentarme. Mi hermano. Dani. El caso que, bueno, ya sabéis cómo va a ser más o menos la dinámica de los vídeos. Van a ser más o menos, pues, yo estaré jugando con David, ya explicaremos también el por qué yo. Y él va a estar jugando contra Dani, contra Zaito, practicando contra gente que tiene buen nivel para ver los pairings, los sideboards, todo, y después sacar conclusiones y sacar en el vídeo se pueden sacar conclusiones. No tienes que, viendo el vídeo, no solo va a aprender David, también vais a poder aprender vosotros. Así que, sin más que decir, pues serán partidas en Petranaki, que David y Jaime estarán por un lado jugando el mazo, ya explicaremos un poco son ellos dos, concretamente, y yo, Saito, o alguien que quiera que maneje muy bien un mazo muy meta, que podamos decir, mira, pues, ¿qué te digo yo? Un compañero nuestro, pues se ofrezca, quiera jugarlo, pues mira, que quiera salir en el vídeo, pues de lujo también. Y bueno, sin más de esto, David, pues preséntate un poquillo a los chavales para que cuando vean los vídeos siguientes, pues sepan más o menos quién eres y de dónde eres y demás. Bueno, pues yo soy David. Yo llevo toda mi vida viviendo en Navarra, pero ahora estoy residiendo en Madrid, concretamente en Alcorcón. Hay bastante comunidad de Star Wars Unlimited. Y bueno, yo con los TCGs pues he tenido mis idas y venidas. Llevo toda mi vida jugando con muchas interrupciones, pero sobre todo entré en los TCGs por Yu-Gi-Oh! Y al final, donde más he estado jugando, pues como creo que la mayoría, ¿no? Ha sido con Magic. Y bueno, he decidido quedarme en Star Wars Unlimited porque me parece que es un juego muy fresco. Yo a los TCGs que he jugado, pues Yu-Gi-Oh! Y Magic ya estoy diciendo que son pues juegos de los 90. Y uno que tiene 2 años de antigüedad contra uno que tiene 30, pues se nota mucho el diseño, la rapidez de los turnos, lo dinámico que es. Es un juego muy distinto a otros en los que tienen turnos interminables y reacciones que hace que te interrumpan tu turno. Aquí me parece que es todo mucho más dinámico y mucho más moderno, ¿no? Y me ha gustado mucho para quedarme. Guay. ¿Y tienes experiencia a lo mejor en otras en competir, en lo que viene siendo a lo mejor un juego casual de Magic de Yu-Gi-Oh! Por lo menos seguramente si ha jugado de más joven, pues pueda que sea, pero ya de competir y decir, venga, vamos a un torneito, vamos a ir a un sitio? No, yo siempre he jugado en un formato mucho más casual, como mucho en algunas cosas de tienda, pero ni siquiera torneos de tienda. El tema del competir con los TCGs es algo que todavía no he probado. Con ninguno, ni con Star Wars, ni con Star Wars, nada. Cero, absolutamente nada. ¿Sabes más o menos cómo van los... Te hemos explicado más o menos también cómo van más o menos los torneos? O sea, los típicos semanales de tienda, los gestores showdown, que son más importantes, los PQ, y ya pues va avanzando muchísimo más. Bueno, muy bien. Aparte de ¿hay alguna otra cosa que te haga elegir Star Wars Unlimited, aparte de lo de los turnos? ¿O te gusta Star Wars? Me parece que con esa figura de Vader que tengo ahí lo digo todo. Es mi pasión, digamos que es mi refugio, mi fantasía, y me dedico buena parte del día a pensar, la verdad, en todo su contenido. Así que... Sí, porque hay gente, por ejemplo, como Jaime, que si el juego no fuera de Star Wars no jugaría. El juego se llamase otro nombre inventado, como por ejemplo Altered. Salieron más o menos toda la vez, él no jugó Altered, por eso. Debo reconocer que la temática me ha influido muchísimo para elegir Star Wars Unlimited. Que sea Star Wars hace que no haya decidido sobre otros TCGs que ni siquiera he probado, así que no se puede decir si son buenos o no. Vale, guay. Y bueno, cuando empecemos a grabar vídeos, a subir contenido, a mejorar contigo y demás, ¿te quieres poner un objetivo, un gran objetivo o un objetivo pequeñito
para ir más o menos para decir, mira, por lo menos quiero intentar con este entrenamiento, con este coaching, intentar hacer un algo. ¿Tienes algún objetivo más o menos en mente? Sí, a ver hasta qué punto llega mi humildad aquí, ¿no? Pero, a ver, mi objetivo sería llegar a un PQ y quedar finalista, quedar en un top 8, que clasificarme ahí sería un resultado satisfactorio, muy grande para mí. Y vamos, y ya lo que consiga después, ¿no? Pero vamos, a mí mi mayor interés sería poder llegar a ser finalista en un PQ. Finalista, un PQ. Vale, perfecto. Hombre, ganar un PQ y ser finalista es una cosa muy difícil, pero yo creo que un top 8 sin tener ninguna experiencia previa en competir con otras personas, es verdad que puede ser una meta bastante alta, pero bueno, entrar en un top 8 puede ser bastante asequible. Vamos, sería un muy buen objetivo. Satisfecho de sobra, sí. ¿Tienes algún torneo al que ir? Sí. Me he inscrito al torneo de Generación X de Getafe y al de Mycelium Games, uno que se desarrolla a finales de septiembre y otro a finales de octubre, así que a ver qué suerte tengo en los dos. Vale, guay. ¿Por qué Bilbao? El regional de Bilbao todavía no hay, no sabría decir si voy a inscribirme o no. Todavía son fechas un poco convulsas para mí y todavía no podría asegurar si voy a ir a ese regional. Pero vamos, yo digo PQ, el regional eso es ya... No, pero bueno, regional, a ver, yo voy a ir al regional, yo voy a intentar ir al regional, no sé que me quede sin entrada, porque todavía no han salido, pero la cuestión es que... no han salido, vale. No han salido, las entradas no. Y, a ver, tú vas, cada uno lleva su intención de ganar, pero bueno, con que estés satisfecho tú mismo está muy bien, la verdad. ¿Y qué mazos te suelen gustar? ¿Qué mazos de aquí de Star Wars, de lo que sabes, de lo que has jugado, de lo poquito que has jugado? ¿Cuáles te gustan? ¿Qué tipo de juego tienes? Bien, yo debo decir que soy muy polivalente a lo largo de toda mi experiencia en juegos, ¿vale? Siempre es algo raro porque siempre entro por el agro, pero al final siempre me suelo quedar en el mid-range, un poco tirando al control, pero sobre todo mid-range. Guay. Me gusta disfrutar de una partida que dure un tiempo, pero que tampoco sea especialmente larga. Vale, guay. Normalmente le pasa a todo el mundo así, más o menos el mid-range es muy atractivo, por eso que te he dicho. De que se te quedan las partidas guay, tardan un poquito, los dos ahí están ahí peleando y control a lo mejor se te hace más pesado. O abro muy rápido, que puede ser. Control siempre me ha costado un poquito más, pero oye, siempre estoy a tiempo de... Sí, bueno. Y tienes más... Aime, ¿te escucha? Aime. A mí me encanta jugar control, pero... Te escucha, habla. A mí que me encanta jugar control, vaya. Que a mí una partidita de esta típica de te voy a jugar a quitarte las cartas de la baraja, a curarme y que no me gane, madre mía, a mí me encanta. Al final me gusta. Yo estoy al revés. Yo estoy disfrutando de todos los modos de juego, así que... Pues yo me quedo en el mío. No, pero el midrange es más bonito, es un tirar floja constante. Es como al agro voy a aguantarle y ya luego le gano. Al control mira, voy a meterle presión al principio y ya luego mi contra mi range en una partida de presión. Estás ahí pegándote contra las notas todo el rato. Está muy guay. Muy chulo. Y bueno, en Star Wars, ahora que ya vas a competir esto, de los mazos del meta, ¿tienes algunos comprados? ¿Tienes algunos hechos? Sí, el que voy a probar a ver qué suerte tengo en los PQs es el deck de Boba Fett, de Gem to Lightspeed. Mejorado gracias a vosotros. Y bueno, la elección de Boba Fett, además de que me parece que es un líder claro a la hora de jugarlo, se entiende bastante bien, comparado con otros como por ejemplo Kira, que me costaba un poco más entenderlos. Tiene un juego que yo creo que puedo encajar bien a la hora de poder llevarlo, y lo que más me gusta es que no tiene el Force Throw, que es una carta que es para mí, para la gente que estamos empezando en Star Wars Unlimited, muy difícil de utilizar porque requiere predecir la mano del rival, requiere un tipo de juego que yo creo que todavía, me va a faltar tiempo para poder conseguirlo. Un conocimiento del juego que a lo mejor para una persona más nueva le puede costar mucho más. Es verdad que el Force Throw, tirar 3 Force Throw está muy bien, pero cuando tienes uno nomás y tienes que optimizarlo, a lo mejor te puede costar un poquito más. Y sí, es verdad lo que te has dicho. Del lead es muy... Kira a lo mejor va conforme a la baraja, el lead es un poquito más para estabilizar la mesa, y Boba es verdad que tiene mucho más claro, tiene muy definido cómo quiere jugar la partida.
Boba también tiene es muy agradable de jugar. Es muy divertido lo que he jugado. Aunque tiene su dificultad, también debo decir. A mí no me parece un mazo fácil, pero bueno. Pues muy bien, la verdad. Jaime, ¿algo más que decir del Boba? Lo más que es fácil porque su juego... Por eso que voy a jugar yo. Es por eso que va a hacer Jaime. Hemos elegido a Boba. El mazo es relativamente sencillo, pero también es relativamente sencillo jugar contra él. Todo lo que tiene de fácil, es decir, mi jugada es esta y no tiene mucho misterio porque es esta, es la que hay. También tienes que saber que el otro va a decir, ¿qué me va a hacer? Esto, yo sé lo que va a hacer Boba en todo el rato, sé lo que va a hacer. Puedes jugar en respuesta a ti, también hay muchas veces que Boba es incontestable. Por mucho que tú sepas que te va a tirar un bombardeo, vale, pero es que te lo voy a tirar y me renta la mesa. No, yo lo sé que me va a tirar un bombardeo, vale. Pues bien, pero bombardeo de 13 a la vez. Pues nada. Claro, lo que tiene Boba es que la curva de aprendizaje no es tan alta como con otros mazos. Y es verdad que es un mazo que es difícil porque ya hay ciertas jugadas que te pueden determinar la partida, pero que se pueden aprender relativamente rápido. Así que, bueno, yo creo que es una buena elección de mazo. Aparte, otra cosa que tiene el mazo muy buena, que conforme que nos lo dijo, que le gustaba mucho a Anakin. Anakin está muy bien, justamente ahora está ganando muchos PQ. El problema de Anakin es que para una persona nueva comprarse 3 Luke Skywalker, comprarse 3 dragones, comprarse 3 Poe Dameron, comprarse... 3 Anakin. Y 3 Anakin son... Bueno, pero el Anakin es el que menos, porque él no rota. Yo lo decía por la rotación. Pero yo digo el Anakin unidad, el líder. Al final te estás comprando un montón de cartas caras y estás jugando un líder, estás aprendiendo a jugar un mazo, el cual tiene los días contados. Claro, para una persona nueva lo que estoy diciendo es que la rotación es muy importante a la hora de comprarte mazos. Porque, por ejemplo, Boba Fett no te caduca casi nada, solamente te caduca caro la nave de Kylo. Entonces, de Anakin te va a caducar muchas cosas y una persona que está empezando, pues, lo suyo es empezar con un mazo que mientras más competitivo sea, mejor. Pero si te ahorras después un dinerito a largo plazo, pues mira, eso que se agradece. Claro. Y bueno, también se ha elegido un mazo, también se ha elegido un mazo que es Boba Fett en este caso, que tiene la ventaja de que las cartas no rotan tanto y la única cara es la nave de Kylo, que es reemplazable, aunque dura mucho. También es que es un pedazo de mazo. O sea, que no es que digamos, no vamos a jugar el mejor mazo, ningún mazo de tier S, porque vamos a jugar uno de tier A porque no me quiero gastar dinero por la rotación. No, vas a gastarte menos dinero porque no rotan y te estás jugando un mazo que para mí es de los mejores que hay ahora mismo en el meta. Ahora mismo es el segundo mazo que más PQ ha ganado. Después de Kimo. El mazo es una barbaridad, vaya. Así que bueno, por el mazo no va a hacer. El mazo va bien, el mazo es un mazo que te puede permitir, te va a ayudar a llegar a ese resultado que va a ser. Así que poco a poco lo intentaremos. Y nada, no sé cuánto va de vídeo, la verdad, pero era un vídeo de presentación para que conozcáis a David, para que cuando a lo mejor saquemos los vídeos los martes, jueves, a lo mejor uno o dos vídeos por semana, cuando lo veáis por el canal, pues sepáis quién es, sepáis cómo van los vídeos, sepáis cómo va aprendiendo la cosa y que nada, que esperemos que os guste esta nueva iniciativa que tenemos de un poco para que alguien aprenda, para que no solamente aprenda lo básico, porque hay mucho contenido en YouTube para aprender lo básico, porque aprenda a jugar a Star Wars, eso hay un montón, pero nadie te enseña de verdad cómo coger un mazo, banquillear, jugar contra tal matchup. Ahora con esta, por ejemplo, digo, la nave quita mejor a Disabling, es muy buena contra Kazuda, es muy buena contra Boss Azul, es muy buena porque le quita la que te cura. Hay cosas que necesitas que alguien te las diga para que te des cuenta, porque una persona a lo mejor que es más nueva no se da cuenta. Por decir una mini tontería, hay gente que no sabe que si tú tienes un entrenche puesto encima de tu nave de Boba Fett y tienes al General Pride, te haces indirecto a tu nave y te quitas el entrenche por la habilidad que te quitas mejoras a tus bichos haciéndote indirectos a ti. Claro, te puedes hacer directo a ti mismo y de matarte al rampeador, lo típico es jugando por tierra. Claro, lo típico es, yo te enseño a que primero estés robando, bajas recursos, te enderezas. Vale, yo te voy a enseñar que haciendo esto y esto, ganas la partida. Claro. Sí, habla. Un problema que estoy viendo en Star Wars Unlimited, al menos en la experiencia que he tenido, es que me parece que aunque es fácil entender lo que es la mecánica inicial, luego te vas a una tienda y te es muy complicado hacer algo con el mazo porque la gente sabe mucho más que tú. Y ese ha sido el problema que tengo y espero a ver si podemos solucionarlo en estos vídeos. Sí, claro. Claro, es que eso es lo que comentamos contigo cuando te conocí, que es que nos dijiste eso, que en la tienda
te costaba mucho y que no hay contenido que te enseñe de verdad a mejorar. Te enseña a jugar, pero a mejorar no hay en YouTube prácticamente. Claro, me dio- sí. Ensayo y error, jugar, perder, hasta que te haga un jugar, ganar y pierdas 3 Sí, pero y vaya subiendo la cantidad de veces que ganas. nosotros somos de un pueblo, nos conocemos mucho, tenemos una comunidad muy amplia, muy buenos jugadores de otros TCG que están jugando en Star Wars. Entonces, vale, pero si Dolmón en Madrid y Alcorcón no te manejas mucho por allí, eres nuevo, te cuesta, no por ti, sino a otra persona que esté en una situación parecida a la tuya, le va a costar mucho meterse, a lo menos le cuesta un poquito meterse en la comunidad, le cuesta un poquito testear y para ir aprendiendo poco a poco día a día. Entonces, pues, estos vídeos pues, se agradecen mucho. Este va a ser en concreto de boba, pero que si hubiese de más mazos o genéricos que te enseñen a jugar, a mejorar con todos los mazos en general, pues estaría muy bien, la verdad. Que es un vídeo que yo espero que guste a la gente. Yo agradezco mucho esta oportunidad y espero no cometer muchos fallos, que los voy a cometer. Bueno, se trata de eso, de cometer los fallos para remediarlos. Hay muchas veces que no se te puede enseñar a jugar. Acércate al micro, Jaime, acércate al micro. Hay veces que no se te puede enseñar a jugar un mazo si tú no te equivocas o haces errores feos. Tienes que equivocarte para aprender. Así que, como la gente dice, no, es que me voy a equivocar. Ay, si es que yo quiero que te equivoques. Te equivocas y te digo, aquí es donde te has equivocado, aquí es lo que hay que mejorar. Si no te equivocas, entonces no te vamos a enseñar mucho. No, si no te equivocas, ganas del tirón, claro, es que no tiene sentido. Tienes que equivocarse. No, no os preocupéis por eso. ¿Qué fallos habrá algunos? Alguno que otro. Yo creo que lo más difícil de enseñar es saber hacer el orden de las cosas correcto. En plan, es lo típico de decir ataco antes de bajar una unidad. Eso es lo típico que te dicen al principio del juego. Tú atacas antes de bajar una unidad. Bueno, no todas las veces así. Hay veces que dices, ¿para qué quiero atacar una unidad que pega 2 cuando te puedo ponerte hecho para poder coger iniciativa? Porque ahí está lo que es la dificultad del juego. Claro, eso por ejemplo con Poe da menos unidad. Tú tienes un bicho que pega 2 y 5 maná. Dices, pues pego 2 y después bajo a Poe. Pues bueno, puedes bajar a Poe y ya coge iniciativa y pega 8 con Poe. En vez de pegar 2, bueno, está. A lo mejor tú haces bajo, pues yo bajo, yo qué sé, la nave, un Zucus, ¿vale? O la Capital Chi de Boba. Y ahora dices tú, vale, pues te pego. Pero si tú lo haces al revés, te pego primero. Ahora bajo la Capital Chi, tú ahora bajas el Pou y ahora él dice cojo iniciativa y te hago barraje y te mato a Pou. Y claro, no has pegado ni siquiera. Ahí va el orden de las cosas porque a lo mejor tienes que valorar si los 2 daños estos van a hacer eficientes, mejor que tener iniciativa. Esa es la cosa complicada que tiene el juego. Pero eso es un tema que la gente no es que se queje, sino que le cuesta el tema de decir voy a coger iniciativa. Y yo, pero tienes 10 manas abiertos. Ya veas, pero si cojo iniciativa, te pego, te dejo en jaque para que ya no te tengas muerto con una carta que tengas en la mano, ¿sabes? Y si tú no vas a jugar nada con 10 recursos, bueno, pero es que te voy a ganar, aunque no juegue nada. Porque si juego algo, te doy la opción a ti a que tú cojas la iniciativa, robes la carta que necesitas y me hagas, te cures vida o cualquier cosa. Pero vamos, en fin, esas son cosas que iremos tratando en estos vídeos para que mejores en general y mejores con el mazo. Así que yo creo que sin más, un vídeo no sé si se le habrá quedado muy largo o se habrá quedado corto, pero yo creo que está bien por una presentación. Y nada, espero que os gusten los vídeos, que lo veáis, le deis el like, comentéis cómo vais viéndolo, si vais aprendiendo y todas estas cositas. Así que, David, nos vamos viendo por aquí y chao, chavales. Chao, chao. Chao. Que vaya bien.